Nikita Khrushchev fue el último comunista. No, bueno, Dios. Que entonces la concha de la lora, funciona la máquina del tiempo y lo trajeron acá, boludo, dale. Así que fue, bueno, recordemos, semana pasada Javier Milei habló en este programa, adelantó un poco lo que iba a suceder y finalmente, ya cerrando el viernes, vimos una caída de dólares de casi 100 pesos y el Banco Central, que efectivamente empezó a intervenir, como lo había dicho, en los dólares financieros, el MEP y el contado con liquidación, casi 120 millones de dólares puso el gobierno para poder bajar un poquito. En realidad lo que dice el gobierno es esterilizar la emisión de pesos que sucede por la compra de dólares en el mercado oficial, pero también te termina traduciendo en una reducción de la brecha cambiaria. El viernes pasado era del 55% de la brecha, este viernes cerró en 42%. Ok. Y estos últimos días el presidente estuvo hablando, hablaron muchos funcionarios. Ayer el presidente habló con Alejandro Fantino, más de 2 horas de entrevista. Muchísimo. Donde habló de todo, estuvo picante, volvió a ser el Milei, en algunos momentos volvió a ser el Milei que no era presidente sin absolutamente filtro, y dejó en evidencia cosas que cuando conversó conmigo el sábado pasado, había dado a entender, pero muy por arriba, ¿no? Cuando me dijo, hay ciertas anomalías, que no sé qué, y yo le pregunté, pero escúcheme, presidente, ¿hay alguien detrás de todo esto? No, no quiero decir. Bueno, ayer dijo, sí, hay gente detrás de todo esto, hay gente que intentó llevar el dólar a 1800, hay gente que está intentando que nos vaya mal, hay gente que operó en contra de todo esto, responsabilizó a funcionarios internacionales del Fondo Monetario Internacional. Sí, durísimo. Le puso nombre y apellido a un montón de situaciones. Si no lo viste, esto pasaba ayer en Neura, en una muy buena charla que mantuvo con Alejandro Fantino, dijo varias cosas. A ver, empecemos. Inflación, y hubo un intento de corrida cambiaria. Vamos a escuchar al presidente. En cuanto la inflación se me pega al 2% mensual, sí, paso a 1% de crawling peg, hasta que se me pegue con 1. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Una de las cosas que va a pasar es que yo tengo estacionalidad en la demanda de divisas. Por lo tanto, durante el tercer trimestre del año yo voy a vender dólares. Quiere decir que voy a estar contrayendo la cantidad de dinero, con lo cual voy a acelerar más la baja de inflación. ¿Hasta ahí me seguís? ¿Esta es una época que conspira en contra de eso? Claro, por eso, digamos, armaron la corrida ahora, porque es en la época que tenés menos dólares. Porque vos terminaste de liquidar los dólares del campo y tenés que pagar los dólares del déficit energético. O sea que es el peor momento es ahora, de si lo pasás. Bueno, y por eso atacaron. Esta semana querían meter el dólar en 1800. Dale, Javier. Y le dejamos el culo como un mandril, por eso están calientes. ¿Esta semana querían poner el dólar a 1800? Sí, por eso te apareció el osito traidor tratando de generar quilombo de que suba. Pero te pasaba a precio si te iba a 1800. Y bueno, digamos, o sea, pero no emitimos y teníamos para doblegarlos en el mercado. ¿Y qué hicimos? ¿La frenaste? Obvio. Vos te das cuenta que en 2 semanas tuvimos 2 ataques y le ganamos las 2 veces. ¿Cuánto está el tipo de cambio? 1300, el contado con ¿Y líquido. va a bajar? Bueno, decime cómo va a subir si no emito más. ¿Te das cuenta? Y le dejamos el culo como un mandril. Pensá en Argentina. Pensá en macro. Bueno. Mucho para decir. El presidente Metáforas. Le mandamos un saludo a los mandriles. Pobre los mandriles. Habría que ver, vamos a revisar cómo están de ahí. No nos quedemos con los mandriles. Vamos a empezar a aclarar algunas de estas cuestiones. El presidente directamente dijo que había una corrida cambiaria detrás de todo esto. Y responsabilizó a algunos personajes. Así es. Y que el objetivo era poner el dólar a 1800. Esta semana. Recordemos, viernes pasado había cerrado 1500. Sí. Y venía con una dinámica bastante fuerte el dólar, desde que veíamos que todas las semanas estaba subiendo 100 pesos. Recordemos también que en realidad la corrida contra el dólar, se podría decir, arrancó el 14 de mayo, que fue cuando el Banco Central bajó las tasas de interés. A partir de ese momento sucedió algo que no había sucedido en la primera mitad del año, que era que el dólar estaba quieto, ¿viste? Pasaban los meses, había una inflación del 20% y vos tenías el dólar quieto en
100.000 pesos. Sin embargo, ahí a mediados de mayo se empezó a recalentar y fíjate que de los 1.000 que estaba en mayo, llegamos a 1.500 en poquito más de un mes y medio. Bien. A ver, todo este bloque que escuchamos recién del presidente de la Nación empezó hablando de este crawling peg, que es a la velocidad que se va depreciando el peso. Sí. Vinculado al dólar oficial, ¿no? Que es al 2% mensual. Sí. Que mucha gente dice, no, ese 2% no está acompañando la inflación, el dólar debería el dólar debería apreciarse de otra manera, por eso hay mucha gente que dice que el dólar está retrasado. Milei lo que dice es, yo en cuanto pueda llevar la inflación al 1%, voy a bajar esa tasa de depreciación, ese crawling peg. No va a ser al 2%, sino que vamos a devaluar al 1%. Y la idea es que cuando llegue a 0, dejar de devaluar y que terminen de empatarse. Y ahí es el kit de la cuestión, porque se supone que cuando estas dos variables lleguen a 0, la inflación y el crawling peg, lo que va a hacer es salir del cepo cambiario. Eso lo había puesto hace poco como la cuarta condición necesaria para eliminar todas las restricciones que existen en la actualidad. Pero el tema es eso. El problema es que cuando empieza también a subir, por ejemplo, los dólares financieros, es verdad que se empieza a recalentar la inflación. Claro. Que es lo que se empezó a evidenciar en los últimos días. Además de que tampoco te ayudó, por ejemplo, la helada, que hizo que suban mucho las frutas, las verduras. Sí, por supuesto. Entonces, esto es como un doble juego y es muy quirúrgico. Bueno, vamos a escuchar otro momento que hizo referencia a Kicillof, ¿no? Esta cuestión del RIGI, esta cuestión de que hay algunas inversiones muy importantes que se iban a hacer en Bahía Blanca y producto de que parece que no va a estar el RIGI en la provincia de Buenos Aires, se van a trasladar muy cerquita a Río Negro. ¿Cómo impactaría en la economía de Río Negro esa obra? Y un intento de Kicillof también de tener como su propio RIGI, ¿no? Un régimen especial de inversión en la provincia de Buenos Aires. Esto decía el presidente con respecto a esto. Tenés el lastre de tenerlo a Kicillof, que es un expropiador serial. Dale. La pregunta es factible y es plausible? Si Kicillof quisiera hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional. ¿Y que si no esa inversión de 30.000 palos de Petronas podría ir a Río Negro? Obvio que se va a ir a otro lado. Vos vas a invertir donde está Kicillof, ni de casualidad. Pero dice que va a ser un RIGI provincial. Sí, claro, sí, obvio. ¿Para qué quiere hacer uno distinto? ¿Para hacerlo con sus ideas comunistas que hundieron a la Argentina? Dale. Tuvo el mejor contexto internacional de la historia e hizo caer el PBI per cápita, la bestia esa. Dale. O sea, Petronas es factible que se vaya para otro lado, se vaya para Río Negro. Y obvio. Digo, ¿qué? ¿Le vas a confiar al comunista? Pero no es comunista, el tipo. Bueno. No es comunista. Bueno, es antiguo, así comunista. De 1917. Nikita Khrushchev fue el último comunista. No, bueno, Dios. Que entonces la concha de la lora funciona la máquina del tiempo y lo trajeron acá, boludo, dale. Bueno. Lora, mandril, vamos con todo. ¿Quién será el próximo animal? ¿No? Tuvimos mandriles, tuvimos loras. ¿Qué falta? También habló de burros. También hubo burros. Se metió en rebelión en la granja. Animal. No se salvó ningún animal. Bueno, vamos a seguir hablando de todo esto.